Ahora que hemos corregido eso, Salomón escribió que una mosca muerta puede arruinar el trabajo del perfumista y todo el frasco se va a echar a perder con una pequeña mosca muerta, porque en lugar de dar buen aroma, va a ser fétido y horrible. Dice que así es una pequeña locura a aquel hombre que ha sido estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura va a hacer que toda su vida se eche a perder. Tengo la sospecha que cuando Salomón escribió esto, estaba pensando en sí mismo. Porque saben, creo que la historia es un poco ingrata con este escritor. Es que ahora que vamos a empezar a estudiarlo de forma superficial, no porque este libro sea superficial, es que el cronista no pretende profundizar. Eso lo hace Samuel, eso lo hace Reyes. El cronista está siguiendo el árbol genealógico, entonces lo hace más bien de forma aérea. Él no profundiza, pero aún con todo y ello nos demuestra las proezas que Dios hizo a través de este gigante y cómo restarle méritos. Escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantares, escribió una cantidad de salmos. Eso es suficiente para decir que es más que la mayor parte de los autores bíblicos. Eso es suficiente para decir que es más que la mayor parte de gigantes. A eso sumen sin fin de proyectos. El más grande de todos, sabemos, la construcción del templo. Pero bueno, hago paréntesis ahí para decir esto. La historia es ingrata porque a pesar de todas las cosas grandes que Salomón hizo, a pesar de que es un hombre sabio y honorable en la historia lo recuerda más bien por sus locuras, que aunque no diríamos pequeñas locuras, sino grandes locuras, pero por eso él recalca que así como una mosca arruina el frasco de perfume, así una pequeña locura va a arruinar nuestras vidas. Ahora, lo más importante de todo lo que él haya hecho fue la construcción del templo. Yo no soy quien para dar una calificación y decir esto es mejor o esto es peor. En que en este caso tendría que decir todo es mejor o cuál es mejor de lo mejor. Pero ¿cómo no decir que la construcción del templo es lo mejor si ese es el sitio en donde todo mundo adoraría a Dios hasta la aparición del Mesías príncipe? Ese es el lugar donde literalmente Dios habitaría. Vaya que construir ese sitio era lo más importante de todos sus proyectos. Tanto que de los 9 capítulos primeros del segundo libro de Reyes, 7 o 6 están dedicados específicamente a la construcción, aun cuando él es un cronista más que un historiador, aun cuando él está describiendo el árbol genealógico más que una historia, dedica 7 capítulos cuando menos a la construcción del templo, a detalles de eso. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. No los detalles, sino el comienzo de ese gran proyecto en nuestro sermón titulado Lo que se requiere para hacer un gran proyecto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, vamos al versículo 1. Y mientras lo buscan, hago otra pausa y pregunto, ¿estamos bien con la señal? ¿Estamos bien con el...? Dice el verso 1. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 que cortasen los montes, 3,600 supervisores. Cuando revisen el número total, podrán decir, oiga, no parecen números exagerados ni en una pizca siquiera. Es que se trata de una obra majestuosa. No menos de 300,000 operarios involucrados. ¿Por qué? Verso 4.
He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de mi Dios para consagrársela. Versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. No habla de tamaño, habla de grandeza. Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Me encanta empezar en este púlpito el segundo libro de Reyes porque comienza con un gran proyecto. La reapertura de nuestra iglesia y los ministerios es un gran proyecto. Por eso digo, me encanta. Con esto extiendo en decir, bien por ustedes, los que hoy por hoy ya han empezado un nuevo proyecto en sus vidas. Me he dado cuenta en esta semana que he tenido que salir un poco más, que hay una grande cantidad de gente laboriosa que se ha dedicado a otras cosas. Pasé por una calle en donde cada 8 o 10 metros hay una venta de verduras. Y en todos los puestos en esa calle habían clientes, vehículos estacionados. No pude menos que elogiar a mi pueblo y decir, esa es la razón por la que los salvadoreños, además de otras cosas feas, somos reconocidos en el mundo. Somos laboriosos, creativos. Bien por ellos, bien por los que han empezado cualesquiera nuevos proyectos ahora que salimos a una nueva realidad. Bien por los que están empujando su negocio anterior pero con una nueva perspectiva. Bien por los que han pensado en casarse. Hay cuando menos 7 solicitudes de jóvenes que la pandemia les arruinó la boda. Bueno, les arruinó la fecha, no la boda. Y de los 7, 5 ya me han escrito, pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo les digo, pronto, pronto. Bien por ustedes. Están frente a un nuevo proyecto. Los que están pensando en hacer cambios porque ya no hay recursos, ese es un nuevo proyecto. Bien por todos los que están empezando un nuevo proyecto. Nuestro sermón de hoy da 3 virtudes que debemos incluir cuando vamos a empezar un nuevo proyecto. Llámele como quiera, económico, espiritual o sentimental. Digo espiritual, los nuevos, de hecho necesitamos a los líderes para decirles cómo vamos a replantear la nueva iglesia. Los líderes de ministerios deportivos, que era un brazo tan fuerte de evangelismo de la iglesia, va a estar 6 meses más quizás, o 4 meses más maniatados. Todo eso se tiene que replantear. Y me imagino que ya todos deben tener ideas, las misiones, en fin. Necesitamos 3 virtudes que Salomón desarrolló para llevar a cabo este gran proyecto y ponerlo nosotros en práctica en nuestras vidas ministeriales, en nuestros proyectos seculares o en nuestros proyectos sentimentales. No solo hablo de las parejas que están por casarse, probablemente las parejas que están reiniciando, quizás la pandemia ha dejado nuevas parejas, o algunos volverán. Tal vez los matrimonios están pensando en reinventarse, no digo con otro u otro, digo reinventar su relación para mejorar. Necesitamos 3 virtudes. ¿Cuáles son? Las vamos a rasgar de aquí, pero antes una grave advertencia. Muy grave. ¿Cuál? Una pequeña locura puede arruinar la vida de un hombre o una mujer que fue considerado sabio y honorable. Una mosca muerta arruina todo el frasco del perfumista. Usted ha sido un hombre o una mujer con muy buen testimonio. Sus hijos le adoran,
Se puede echar a perder todo con una pequeña locura o una pequeña mosca muerta. Cualquiera sea el nombre de esa mosca. Negocios, personas, pecados. De allí que, muy atentos a nuestra pequeña mosca muerta llamada mal temperamento, llamada malas palabras, llamadas negocio ilícito, llamada infidelidad. Mucho cuidado. Esa mosca muerta hay que sacarla del frasco de nuestra vida para que no nos arruine todo el frasco. Y nadie va a hacer eso por usted. Usted debe tomar la determinación de hacer eso por sí mismo. Si es muy difícil, usted cree, pida la ayuda del Señor y saque esa mosca muerta de su vida. 3 virtudes. La primera de ellas, por favor, descúbranla ustedes. El versículo 6. Les dejo unos segundos leyendo solos y me dicen cuál es la primera virtud que desgarra Salomón. Verso 6, capítulo 2. Por favor, no vayan a sugerir que es humildad, porque la humildad ya estaba planteada desde el estudio anterior, desde la coronación. Cuando Salomón empezó, era un hombre humilde. Que su tierna edad lo hacía ser humilde, tal vez. Pero no es esa, hay otra más. Verso 6. ¿La tienen? Vamos a tener una muestra aquí de todos los que están siguiendo el sermón. ¿Qué sugieren? ¿Cuál es esa virtud de los presentes? Que solo son 7. ¿Saben? Me siento como antes en los cultos. Nadie hablaba nada. Han vuelto al silencio. Dicen humildad. Humildad. Ya mencioné que no debía ser humildad. ¿Valor? No es valor. No es sumisión, no es obediencia. Exactamente. Gratitud. Salomón está increíblemente agradecido porque a pesar de su falta de calificación, Dios se ha fijado en él. ¿De qué está hablando, pastor? Era hijo de un adulterio sonado por todo el pueblo. No solo eso, todos debieron juzgarle. Por tu culpa, el rey asesinó al esposo de Betsabé. Eso debió sobrellevarlo siempre y sentirse, no como la historia narra a un bastardo, digo la historia porque esa palabra no está en mi léxico. Pero debió sentirse peor que eso. Por otro lado, sus hermanastros debieron detestarlo, no era de los mayores. Y que Dios se haya fijado en él, a pesar de su corta edad, y que su padre le haya dicho, ya es tiempo. Su corazón estaba inflamado de gratitud. Así es que la primera virtud que necesitamos para emprender un gran proyecto es un corazón agradecido ante Dios. Y digo ante Dios porque voy a definir qué es gratitud. El diccionario dice que es un sentimiento de estima y de reconocimiento que se siente por aquella persona que nos ha favorecido y que queremos mostrar ese sentimiento. Eso es gratitud. Sentimiento de estima y de reconocimiento por aquella persona que nos ha favorecido y deseamos mostrarle ese sentimiento. Pregunto,
¿Ha hecho cosas grandes Dios por usted de las cuales usted pueda estar agradecido? Si su respuesta es sí, con total sinceridad, entonces ahora la pregunta de honor es, ¿está usted agradecido? Y si su respuesta es sí, se comprueba con esto. Si usted está agradecido, tiene la plena intención de mostrárselo a Dios. Si usted no está agradecido, a usted le importa poco o nada, porque no tiene un corazón lleno de gratitud. Si yo intento en este momento decirles las razones por las que yo estoy agradecido, temo que voy a sonar vanidoso y tendría que decir cosas que no debo decir de forma pública. Pero estoy seguro que si no hubiera sido un milagro de parte de Dios, yo no podría nunca haber hecho eso. Les diré la única que creo que puedo decir de forma pública: ser pastor de esta iglesia. No hay un tan solo día de mi vida en donde cada vez que oro no digo gracias porque soy pastor de esta iglesia. Conozco a pastores que tienen que dirigir un rebaño difícil, que tienen que dirigir sin recursos, a veces sin cariño y con tantas piedras amenazándole y a veces con tan pocos resultados obvios que yo no puedo menos que decir: Señor, ¿por qué yo puedo estar pastoreando esto? ¿Qué calificación tengo? No hay nada, ni en el pasado de mis padres, ni en mi presente. Así es que eso hace que mi corazón se inflame y que esté deseoso de reconocer y mostrarle gratitud a Dios. Espero este burdo ejemplo sirva para que todos piensen en la cantidad de cosas que debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Familia, trabajo, negocios, protección, salud. La pregunta aquí es: ¿cómo puedo hacer para mostrarle mi corazón agradecido a Dios? Señor, sí estoy agradecido, pero ¿cómo puedo mostrártelo? Bueno, ahora voy a la segunda virtud, si ustedes tienen esa pregunta. Creo que si usted tiene un corazón agradecido, tiene la segunda pregunta. ¿Y cómo puedo mostrárselo? El verso 6 de nuevo. Les dije ya, pero lo voy a leer de nuevo, desde el 5. La casa que tengo que edificar ha de ser como dice, porque el Dios nuestro es como grande. Obviamente no estaba hablando de estatura. No puede comparar a Dios con estatura. Está hablando de grandeza. Dice que nuestro Dios tiene una grandeza por cualquier falsa deidad. Y que si nuestro Dios va a vivir ahí, y él tiene, Salomón, un corazón agradecido con ese Dios, quiere hacer una casa que tenga tanta grandeza como puede el ser humano hacerlo para mostrar gratitud a Dios. En simple español, lo que está diciendo Salomón es esto: quiero hacer lo mejor que yo pueda hacer para Dios. Así es que la pregunta es, ahora que usted quiere mostrar ese sentimiento a Dios, ¿ha decidido hacerlo mejor?
que usted puede dar para Dios? Por eso les digo, no se sorprendan de la cantidad de empleados que contrató y de las que subcontrató, porque mandó una carta al rey de Tiro, expertos en arquitectura, expertos en todo tipo de arte, y le dijo, por favor, mándeme a sus mejores profesionales. Nosotros no somos expertos, ustedes sí, y esta casa va a ser lo mejor para todas las veces que alguien puede imaginar. Yo estuve sacando cálculos y no me hagan caso porque dije, mejor no sigo con esto. Pero si alguno de mis cálculos es correcto, solo en oro eran 60 toneladas de oro para el templo. Uno tiene que estar boquiabierto y decir, wow, en ese entonces un edificio tan pequeño en tamaño, con 60 toneladas de oro incrustadas, vaya grandeza. ¿Es suntuosidad de parte de Salomón? No, uno descubre que no todo lo dio Salomón, sino que cada tribu dio una cantidad enorme y otros pueblos y el pueblo, todos querían dar lo mejor de sí. No estoy hablando de oro materialmente, estoy hablando de su corazón, de grandeza, de nobleza. Usa la palabra, la expresión oro puro, finísimo, no cualquier oro. Quiero lo mejor para Dios. Bueno, pues entonces ahora tengo que decirlo así, traducido o contextualizado a nuestras vidas. Su trabajo secular, ¿para quién es? Si es para usted ganar dinero y gastarlo como a usted le da la gana porque cree que ese es su dinero, no me preste atención. Pero si su trabajo secular es para Dios, y aun cuando usted gaste su dinero porque Dios se lo ha dado a usted lo hace para Dios, entonces présteme atención. Si usted lo está haciendo para Dios, como el Nuevo Testamento dice que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para el Señor, entonces que sea lo mejor. Lo mejor. Y cada vez que hacemos algo, preguntémonos, ¿di lo mejor? ¿Me levanté temprano para hacer lo mejor? ¿Proyecté esto para hacerlo mejor? Mi esposa me regañó la otra noche porque me costó trabajo dormirme después de que fallamos con el enfoque. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer si ni siquiera puedes usar teléfono? ¿Por qué te estás reclamando? No, yo no estoy reclamándome a mí, ni le estoy reclamando a los que no pudieron descubrir el problema del enfoque, como tampoco puedo presagiar que el internet aquí se nos iba a echar a perder. Después de 6 meses no está funcionando como queríamos. Tampoco me sorprendería que algo de la iluminación se nos caiga. Solo estoy diciendo, ¿dimos lo mejor? Si mi trabajo es conducir un vehículo, ¿lo hice pensando que es para Dios? Si mi trabajo fue barrer el templo, ¿me aseguré que quedó lo más limpio porque era para Dios? No sé quién dijo esto, pero me encanta. Si lo vas a hacer, hacelo bien o no lo hagas. Y si es ministerialmente o los que tenemos trabajo secular en la iglesia, si no es lo mejor, nuestro trabajo casi es una profanación. Pero también para los que tienen trabajo secular. Si lo vas a hacer, hace lo mejor, porque es para Dios. ¿Qué tienen que hacer mañana en sus trabajos? ¿Usted trabaja en mantenimiento y tendrá que pintar? ¿Usted es contador? ¿Usted trabaja en un hospital
dé lo mejor de usted, porque es para Dios. Y si se trata de ese nuevo proyecto, lo mejor a su alcance o no lo haga. Cuando digo a su alcance, es que si alguien dice, pero ¿y si no tengo el dinero? No está hablando de lo que no tiene alcance, lo que está a su alcance. Finalmente, ¿saben cuál era la intención de Salomón después de lo que han leído? De que esto fuera lo mejor para Dios. ¿Qué otro propósito perseguía? ¿Alguien deduce qué otro propósito perseguía Salomón? Aparte de construir el templo. Además de mostrarle gratitud, además de hacerlo mejor por la grandeza de Dios, ¿qué otro propósito perseguía al construir ese templo? Evangelismo. Que todas las naciones de la tierra supieran de la grandeza de su Dios. Y vaya que lo consiguió desde el principio. Desde que envió esa carta al rey de Tiro, él ya estaba haciendo evangelismo. De hecho, el rey de Tiro, más tarde leerán todo el capítulo, responde, y no sabemos si el rey de Tiro ya creía en Dios o eso lo hizo creer. Lo que sí sabemos es que otras naciones verían la gloria de Dios a través de hacer lo mejor para Dios. Cuidado, y algunos interpretan neciamente diciendo, por eso es que queremos asegurarnos que el edificio de nuestra iglesia sea lo mejor, que tenga las mejores sillas, el mejor púlpito, el mejor equipo y que sean edificios suntuosos. Por favor, hay una cantidad de sectas que blasfeman el nombre de Jesús y tienen los mejores edificios soñados. Yo les podría señalar varios de esos edificios hermosos en este país, que tienen una arquitectura increíble. Bueno, yo he entrado a algunos de esos edificios nada más a deleitarme con la arquitectura. Sé cuánto cuesta, no solo en dinero, sino en mano de obra. Me refiero no al valor nominal, sino al arte que significa forjar esas columnas o esos vitrales. Sé sobre detalles del renacentismo, sé un poco sobre el modelo gótico, sé un poco sobre esto, lo otro, y entonces eso me hace pensar, ¡cuánta belleza! Pero ellos están blasfemando el nombre de Dios. Así que no digo que debemos entonces tener un templo todo lo contrario, sucio, desordenado y desalineado. No, estoy diciendo que cuando los inconversos comparan los edificios que construimos y ven nuestro estilo de vida, si esas dos cosas no están de la mano, entonces ellos también van a blasfemar, los inconversos, porque dirán, cuánta vanagloria en los edificios para vivir de esa forma, lejos de que los edificios hablen del Dios de Israel. Lo que vamos a conseguir es que las personas blasfemen contra el Dios de Israel. Así es que lo primero que nosotros debemos reconstruir, y para reconstruir hay que limpiar, es nuestro propio corazón, nuestra propia familia, después nuestro trabajo, y luego vayamos a limpiar el templo. Servicio sin obediencia es obras muertas. Servicio sin obediencia es obras muertas. Pero gratitud, servicio a nuestro Dios con grandeza y evangelismo
son obras dignas de arrepentimiento. Y cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Que sean obras de oro puro, finísimo, que demos lo mejor. Oremos. Señor, gracias por ministrar nuestras vidas. Gracias por permitirme estar de nuevo en este púlpito. Gracias porque por fe creemos que esa enfermedad seguirá desacelerándose en nuestro país y que muy pronto no solo vamos a estar aquí 200, sino que pronto por fe podremos volver a abrazarnos, podremos volver a festejar, pero sabemos que el gozo viene de adentro. Queremos servirte con un corazón inflamado de gratitud. Queremos hacer cosas que impliquen grandeza espiritual y que impliquen evangelismo. Y Padre, si hay personas sin Jesús, te ruego toque su corazón. Si alguien está conectado y nunca antes recibió a Jesús o quizás se conectará más tarde, Dios siempre tiene formas extrañas para hablarnos y quizás habló esta mañana con usted. Y aun cuando yo creo me dirigí a los ya salvos, Dios de forma como solo Dios obra, ocupó algo para tocar su corazón. Si usted quiere abrir su corazón a Jesús, tiene que hacer una oración sencilla, discreta, pero con fe. Repítala después de mí. Señor, entrego mi corazón. Acepto que Jesús es Dios, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que algún día resucitaremos con Él. Perdona mis pecados y gracias por darme acceso a una vida espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, por favor, háblele a un amigo que ya conoce de Jesús de antemano. Pregúntele cómo seguir dando pasos en el Evangelio, cómo acercarse al Señor. Conéctese con nosotros todas las noches a las 8. Estamos en el club de lectura. Suscríbase, sea parte del estudio de la palabra. Iglesia, pasen un feliz domingo. Pronto volveremos a vernos. Ahora lo digo con propiedad. Pronto nos volveremos a ver, ya no por el teléfono. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta luego.